Ok, creo que estamos en vivo. Hola a todos, queridísimos amigos y amigas. Bienvenidos a una nueva edición de Essentials, en donde tratamos de profundizar, explicar distintos conceptos que a veces los conocíamos, pero a veces necesitamos un poquito más repasarlos o entenderlos de una manera un poco más profunda, un poco más alternativa, un poco distinta, para verdaderamente apreciar la profundidad de nuestra Torá y del judaísmo. Antes de empezar, como siempre, tenemos que agradecer a aquellos que hacen posible el estudio, a todo el equipo que está tras las cámaras manejando esto, y también queremos agradecer a la donación del estudio de hoy, que es una donación anónima en agradecimiento a Shem por la salud de su familia. Muchas gracias, me gustó mucho eso. Agradecer lo positivo. Número dos, a un grupo de hombres de la comunidad que lo dedicaron para la refugia shlema de Yosef Ben Perla, David Ben Fela, David Ben Rivka y todos los Jolim de Am Israel, y para que Shem mande pronto el fin de esta difícil pandemia. Muchas gracias. También me gustó mucho esa, y también agradecemos a la familia Shapira Litran que dedicaron esto al estudio con el motivo del Yortzeit de su madre, abuelita y bisabuelita Raquel Caro Zichnón y Brajá. También me gustó mucho esa. Muchas gracias. Que Pesat Hashem sea el estudio un mérito para todos ellos, para todos los enfermos, para todas las Neshamot, de aquellos que tienen que ser elevadas prontamente con buenas noticias, solamente cosas buenas. Ok, entonces, nuestro tema del día de hoy es, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a hablar de la Torah oral. La Torah oral, ¿qué, cómo, cuándo? ¿De qué se trata? Místicamente, ¿qué es lo que es? Tratar de entender cómo surge, cómo llegamos a lo que nosotros hoy día llamamos la Torah oral, la Mishnah, el Talmud, todas estas cosas, de dónde salen, y un poco entender cuál es su función. Vamos a tratar de entender un poco más de esto. En general, el judaísmo tenemos que dividir entre dos etapas. Hay dos etapas en el judaísmo, que es post este evento y antes de este evento. Primero tenemos la etapa, lo que nosotros llamamos los Nevi'im, una etapa profética. Y tenemos la etapa post-Nebuá, la etapa post-profética, que es en el fondo donde estamos hoy día. Para entender esto tenemos que entender ahí, el Talmud relata un poco qué es lo que pasó aquí. Um, los Anshe Knesset Gdorá, los hombres de la gran asamblea, el Talmud cuenta un episodio un tanto místico, difícil de entender, pero vamos a tratar de hacer lo que se pueda. El Talmud cuenta que en cierto punto la gente estaba demasiado expuesta a la idolatría. La idolatría, lo que llamamos Avodah Zarah. Y por lo tanto hicieron un exorcismo o hicieron algún tipo de metodología, de algo metafísico hicieron. El Talmud trata de escribirlo, pero no queda muy claro qué es. Agarraron un poco de plomo y unos pergaminos, hicieron una serie de cosas y dijeron que iban a sacar y erradicar el elemento de idolatría. Querían como extirpar el deseo de la idolatría de la neshama humana, del ser humano, del alma. Y por lo tanto, hoy en día no tenemos idolatría per se. Vamos a ver un poco qué quiere decir eso. Pero dijeron que la situación estaba muy difícil. Y por lo tanto había que sacar esto. Había que sacar este elemento, este elemento tóxico del alma. E hicieron este procedimiento. Y el Talmud cuenta que cuando estaban haciéndolo, desde el cielo cayó un pergamino que decía Emet. Y el Talmud dice que los sabios dijeron, wow, el sello de Hashem es Emet, el sello de Hashem es la verdad. Es verdad, Emet quiere decir verdad. Wow, el sello de Hashem es verdad, quiere decir que Hashem está de acuerdo con esto. Vamos a darle, vamos a acelerar hasta fondo, vamos a tratar de sacarlo. Y el Talmud cuenta que hicieron su procedimiento. Y en ese instante salió un león de fuego. ¿Adivinen de dónde? Del Kodesh HaKodashim. El Kodesh HaKodashim es el centro del Bet HaMikdash, el Mishkan. Es el centro del lugar más santo del universo. Es el ojo del universo, el punto de creación donde está el Eden HaShetiyah. Ahí está la piedra primaria, la piedra de donde fluye el universo entero. Según el judaísmo, el mundo entero fluye de un punto, un Big Bang, entre comillas, de ahí se generó toda la materia del universo, en donde ahí partió todo. Eso está justo ahí, justo en el Kodesh HaKodashim. El Kohen Gadol, el sumo sacerdote, entraba a ese lugar una vez al año, nada más. Y por minutos entraba y hacía una tefila rápida y se iba. De ese lugar sale un león de fuego. Y esto representaba el Yetzer, la inclinación de la Neshama humana, del alma humana, de hacer idolatría. Y el Talmud cuenta que sale volando este fuego. Y ahí los Anshe Knesset Torah, los sabios de la gran asamblea, como exorcizaron, mataron a este animal o lo guardaron, no queda claro qué es lo que hicieron, pero lo erradicaron. Y dijeron, perfecto, sacamos el deseo de la Avodah Zarah. Sigue el Talmud dice, ¿saben qué? Ya que estamos en esta, saquemos también el deseo de las relaciones prohibidas. Sabemos que el deseo de relaciones es un motor del ser humano, es algo que lo mueve mucho. Si logramos sacar esto logramos erradicar quizás el elemento del deseo por la esposa de otra persona, por el esposo de otra persona,
por un familiar o con alguien que no podría, uno no puede tener relaciones, quizás con eso mejoramos aún más el mundo y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a darle, es el momento, lo que se llama un et razón, es un momento apropiado para hacer eso, y el Talmud cuenta que lo hicieron, y sacaron el deseo de relaciones. El Talmud cuenta que al día siguiente, y por las próximas semanas, no habían huevos bajo ninguna gallina en todo el mundo, y no había nuevas crías de ningún animal porque se perdió el deseo de estar de reproducirse, se perdió todo el deseo entre lo masculino y lo femenino, se perdió completamente. Y el Talmud dice, y Minashamay no dan palga, no dan la mitad. El Talmud dice, pero Hashem, ¿por qué no dejaste la mitad? Y dices, no existe sacar la mitad, no te puedo sacar el deseo de relaciones prohibidas sin sacarte el deseo completamente. Es el mismo órgano, dice el Talmud, el mismo órgano. Si tú tienes un órgano de un cuerpo que funciona, entonces el órgano hace lo que tiene que hacer. Si el órgano se enferma, y Hazel Shalom, por ejemplo, un órgano con cáncer, entonces el órgano te puede matar. Pero el mismo órgano, si yo saco el órgano, voy a perder la función positiva como la función negativa. Voy a perder todo el potencial. El Talmud cuenta que, cierto, uno de los Amoraim llegó a su clase una mañana y dijo, Patja Bejabrai, dice el Talmud, dice, partamos a hablar de nuestro compadre, nuestro amigo, de una manera muy despectiva, como Jabrai es como mi amigo, pero es como compadre, mi compinche, este tipo que yo conozco. ¿Por qué? ¿A quién se refería? Entonces Talmud dice que este rab iba a dar un shiur del rey Menashe. El rey Menashe, si uno lee el Tanaj, es un rey que descendió a idolatría, asesinó a gente, fue una persona bastante mala. Y nuestra tradición es que normalmente ser burletón es bastante negativo, pero burlarse de la idolatría, vamos a ver por qué, eso es distinto porque eso en realidad está burlándote de lo que es una contradicción a la existencia de Hashem, que en el fondo es la existencia verdadera. Eso está permitido, no vamos a entrar de eso ahora, eso para otro día, pero él dice, vamos, se burló de él. El Talmud cuenta que esa noche, este Amora tuvo, yo creo que era Rey Lakish, tengo que revisar, pero este Amora tuvo o Rabijía, no, olvídense, no sé quién era, no me acuerdo. Pero el Talmud dice que tuvo esa noche, este Amora tuvo tuvo un sueño, y en ese sueño se le apareció el rey Menashe. Y el rey Menashe lo mira y le dice, ¿quién es tu compadre? ¿Quién es tu amiguito para que lo llames así? Y el rabino dice, pero, rey, Menashe, por favor, todos sabemos lo que hiciste. Mira el Tanaj, o sea, por favor, yo sé lo que hiciste, o sea, caíste en idolatría y todo. Menashe le dice, tú no sabes lo que era. Tú no sabes lo que era vivir en mi época. Esto era antes de Anshe Knesset Agdolá. Cuando yo, en mi época, era un deseo como el deseo de estar en pareja, como el deseo de una persona que quiere estar con el sexo opuesto. Era un deseo que te salía de adentro, un deseo, tú no sabes lo que era, por lo menos cuando yo caí en idolatría, por lo menos yo lo hice con honor, me puse mi chaqueta y me fui. Tú te hubieses sacado la ropa, y hubieses ido a ir corriendo a hacer idolatría, dice el Talmud. El rabino dice, ya, Menashe, ¿cómo no sabes? Le dice el rey Menashe, ok, te tengo una pregunta. Y le hace una pregunta de alajá muy difícil. ¿Y sabes cuál es la respuesta? No. Dice, bueno, te basado en esto, le hiciste el verso, le hiciste así, y se da cuenta. Este rab se da cuenta que el Menashe es un tremendo también jajam, un tremendo sabio. Entonces dice, no entiendo cómo caíste en idolatría. Le dijo, tú no sabes lo que era vivir en nuestra época. Tú no sabes lo que era vivir previo a este punto de Anshe Knesset Gdolah. A la mañana siguiente dice el Talmud que este rab se levanta, llega al Shur y dice, vamos a hablar de nuestro rab, hablamos de nuestro maestro. Hablamos del rey Menashe. Y el Talmud cuenta que contó la historia del rey Menashe. Desde el cielo no dan la mitad, dice el Talmud. Cuando sacaron el órgano de la idolatría, el órgano del deseo de la idolatría, no solamente sacaron el órgano enfermo, sacaron la parte del órgano positiva que también funcionaba. Eso es lo que llamamos nebuá, profecía. Profecía no solamente quiere decir que uno ve el futuro, profecía era un pedazo, era un órgano del alma que te permitía conectarte y trascender y relacionarte con Dios de una manera que no podemos ni soñar lo que es. La verdad es que no sabemos lo que es. No tenemos la más mínima idea, porque hoy día no tenemos el órgano que es capaz de hacerlo. Por lo tanto, podemos suponer lo que es, podemos hipotetizar, podemos construir teorías, pero no sabemos qué es lo que quiere decir tener nebuá. Porque es como que le digas a un ciego que se imagine el color rosado. Nunca ha visto un color rosado. No puede empezar puedes tratar de escribírselo, mira, es una mezcla y puede, no sé, tratar de traducirlo con sonidos, pero no va a saber lo que es porque nunca ha visto colores. Y por tanto no sabe lo que es. Nosotros no sabemos lo que es. No sabemos lo que es Nebuah. El Gaón de Vilna decía eso. Decía que él puede entender cómo funcionaba el Talmud, cómo funcionaban los sabios del Talmud, cómo pensaban distintos hasta la época de la profecía. Cuando hablamos de la época de Nebuah, antes de este episodio de Anshe Knesset Gdolah, extirpando este elemento de profecía de la Neshama del ser humano, hasta ahí podíamos entender.
antes con Nebuá, lo que era relacionarse con Nebuá, con Dios, no sabemos mucho qué es lo que es. Podemos tratar de hablarlo teóricamente, intelectualmente, qué es lo que es, pero es difícil relacionarse con algo que no sabemos. Es como que ya, Hazrat Shalom, es como que estamos ciegos. Y ahora nos están tratando de describir un mundo en colores, pero no sabemos lo que es. No sabemos lo que es. Qué interesante. Es que no encontramos ateísmo en la época de la Boda Zará. Antes de este evento no encontramos el concepto de ser ateo. Durante la época de Nebuá no había el concepto de, no hay registro de ningún culto que no hablen de un mundo después de la muerte. O sea, es decir, que todo el mundo estaba en un plano en donde era súper claro que había algo trascendente, que había algo que estaba más allá de todo. Son recién los griegos que recién introducen el tema del ateísmo, ¿no? Son ellos en la creencia en un nada, en que no hay nada trascendental en el mundo. Los griegos son los primeros que introducen este elemento, y los griegos son post este evento de Ashek Nasek. Es fascinante que no encontramos esto. Y lo que tenemos que entender es que cuando hablamos de Avodah Zarah, de idolatría, la Torah no tiene que decirte no hagas tonteras. O sea, si yo te digo, mira, acá tengo una piedra, la voy a tallar, voy a hacer una figura de una rana, ahora este es tu Dios, este Dios que te hizo. La Torah no tiene que decir no hagas estupideces. Es súper claro que yo hice una piedra, si yo la transformo en una rana, no tengo que decirte que no te inclinas ante ella. Es claro que cuando hablamos de Avodah Zarah y decimos que son ojos que no ven y son oídos que no escuchan, nos referimos a algo muy profundo. Algo que la verdad es que no entendemos mucho que lo que es seguro que da un tremendo placer también. Tremendo placer, como la nebuá es un tremendo placer, igual como el estar en pareja es un tremendo placer, y uno tiene una manera kasher de hacerlo, una manera apropiada, una manera que es una mitzvah de hacerlo, y una manera que es perversa y destructiva y tremendamente torcida, que es usando las relaciones prohibidas, relaciones fuera de un contexto de kedushá y tahara y de pureza, de santidad y pureza. Pero la Torah no es negativo, la Torah siempre da contextos de cómo hacer las cosas, no prohíbe las cosas así, no se puede, excepto algunas excepciones, pero en general Hashem quiere que disfrutemos el mundo y quiere que tengamos el máximo placer de nuestra existencia, siempre dando un contexto, siempre dando un contexto. Interesante que no encontramos a Avodah Zarah, no encontramos a Avodah Zarah antes de esta época. Y por lo tanto, tenemos que empezar a distinguir entre una existencia de un mundo antes de Nebuá y después de Nebuá. Antes de Nebuá, la relación con Dios, la tefilá, las plegarias, las brajot, las bendiciones, todo era completamente distinto. Cuando alguien hacía una tefilá, no había necesidad, por ejemplo, de un texto fijo. Yo era capaz de sacar de lo más profundo de mí palabras que trascendían y se conectaban místicamente y hacían todas las conexiones espirituales que tenían que hacer. Hoy en día, con suerte, soy capaz de no pensar en mi trabajo cuando estoy tratando de rezar. Es súper difícil mantener la concentración. Entonces, por lo tanto, nuestros sabios instituyeron un texto que de alguna manera hace las conexiones espirituales. Idealmente, que tú logres meter ahí tu mente y logres meter tu corazón y logres ahí también hacer lo tuyo. Y que, como el Talmud que dice el que hace su tefila va, el Talmud habla muy fuerte de eso, el que hace su tefila fija es muy grave. Tefila fija quiere decir que haces tu tefila de una manera en la cual no haces nada nuevo. No haces nada nuevo, quiere decir, no sacaste nada nuevo de tu alma al expresarte. Pero eso mejora no tener ni siquiera las palabras para decirlo. En la época de Nebuá, en la época de profecía, cada uno decía y de su corazón fluían las palabras correctas. Cuando yo veía una manzana, yo hacía una braja sobre esa manzana. ¿Por qué hacía una bendición? Porque entendía el potencial infinito que había sobre eso. Algún día vamos a hablar más de brajot y de tefilá y todo lo que eso implica. Pero el punto es que tenemos que entender es que hay un antes y un después de Nebuá. Hay un antes y un después de Nebuá. Con eso podemos recién empezar a explorar un poco este tema de la Torah oral. El Zohar, por ejemplo, la Gemara también habla de esto, pero el Zohar dice que la Torah fue entregada en Sinai con un fuego blanco y un fuego negro sobre fuego blanco. Esto que habían dos esencias, dos formas entregadas en el punto de entregar la Torah. Am, Hay una parte que se podía escribir y una parte que no era legible. Una parte blanca, una parte negra, una parte con tinta, una parte sin tinta. Y la Torah en realidad tenía dos formatos, tenía dos formatos. Está primero la parte que nosotros llamamos la Torah, que en realidad se nos referimos con eso al Tanaj, nos referimos al Humash. ¿Cierto? El Humash son 5 libros de la Torah: Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, ¿cierto? Génesis, Éxodo, Deuteronomio, no, Deuteronomio es al revés, Levítico, Números y Deuteronomio. Si los nombres en hebreo son más fáciles. Y después tenemos 19 libros más que completan el Tanaj. El libro de Yoshua, el libro de los jueces, Shmuel Aleph, Shmuel Bet, Menahim, etc. Así hasta llegar hasta el final, el libro de Ezra, Nehemia, Dibra Yamim, todos los Tehilim, todo eso hacia el final del canon de la Torah. ¿Okay? Um, de hecho, el Humash, el mismo de la Torah, los 5 libros de la Torah que son atribuidos a Moshe, el Talmud, por ejemplo, debate quién escribió las últimas líneas. El Talmud en Baba Batra debate si las últimas líneas que dicen y Moshe murió
si esa la escribió Moshe o si la escribió Yoshua, el Talmud dice que quizás la escribió Moshe con lágrimas en sus ojos, el Talmud dice que quizás la escribió Yoshua para no escribir y murió Moshe, Moshe no escribió esas últimas líneas. Y básicamente la Torá, los 5 libros de Moshe fueron entregados en el desierto. Si queremos remontarnos al punto de la entrega de la Torá en Ar Sinai, tenemos Ar Sinai, en donde Hashem ahí entrega las Lujot, entrega el texto escrito probablemente hasta ese evento, hasta Parashat Yitro más o menos, y el resto de la Torá se va escribiendo a medida que el pueblo judío va en el desierto. De hecho, la Torá dice que habían 3 ediciones distintas, esas ediciones después se compilaron, de todas maneras el Talmud habla de esto ya, no es una teoría nueva de que son aquí distintos estilos, es decir, efectivamente habían distintas, según el judaísmo clásico, efectivamente habían distintas ediciones que después al final de la Torá Moshe las compila, y junta todos los libros, todas las ediciones, y hace lo que nosotros llamamos el Humash hoy en día. Pero eso básicamente es lo que constituye lo que nosotros llamamos la Torá escrita. ¿Okay? La Torá oral, formalmente la gente la llama la Mishnah. El fondo, ¿qué es lo que es? La tradición oral, en el monte de Sinaí, básicamente recibimos varias cosas. En el monte de Sinaí recibimos, número uno, lo que nosotros llamamos Amidosh Torah Nidreshet Bahem. Las técnicas de derivación para entender la Torá, para leer entre las líneas. La Torá, siendo una fuente infinita de sabiduría, donde cada palabra, cada letra es importante, por eso hay que tener mucho cuidado de las traducciones, por ejemplo. Las traducciones son una herramienta, te permiten conectarte, pero son limitadas, porque por definición la Torá fue entregada en hebreo. Y el hebreo, cada letra es importante, cada letra tiene un valor numérico, puntos, hay diferencias gramaticales. Por ejemplo, solo para tirar un ejemplo, la Torá, por ejemplo, dice en la parashá de Noach, la Torá dice, Shofech dam ha'adam ba'adam dam yeshafech. La Torá dice, sabemos que hay 7 leyes noajidas, 7 leyes que se aplican a todo el mundo. Según la Torá, uno no tiene que convertirse al judaísmo para lograr trascendencia espiritual, sino que uno puede lograr trascendencia espiritual siendo no judío, siempre y cuando uno siga estas 7 reglas básicas. Una de ellas es Shofech dam ha'adam ba'adam dam yeshafech, dice la Torá. Una persona que vierte la sangre de otra persona, Shofech dam ha'adam, ¿cierto? Una persona que vierte la sangre de una persona que derrama la sangre de otra persona, Adam, su sangre, esa persona, damo yeshafech, su sangre será vertida. Es decir, es la pena de muerte. Igual cuando una persona mata a alguien, entonces él tiene la pena de muerte. Por cuanto que mató, él tendrá la pena capital, pena de muerte. Es el versículo en el libro de Noach, o sea, en la parashá de Noach, en el libro de Génesis, segunda parashá de la Torá. La Torá nos cuenta sobre una de las 7 mitzvot que se aplican a todo el mundo, que es la prohibición de la pena de muerte. El Talmud dice, en el Tratado de Sanedrín, dice, Shofech dam ha'adam ba'adam dam yeshafech. Dice que es fascinante esa palabra. En español, si yo lo leo, dice, una persona que vierte la sangre de una persona, su sangre será vertida. Esa sería la traducción del versículo. El problema es que se pierde un nivel de profundidad al traducirlo. Y eso es que el Talmud dice que tú puedes poner una coma en otra parte de esa línea. Tú puedes leerlo, Shofech dam ha'adam, una persona que vierte la sangre de una persona, ba'adam dam yeshafech. Su sangre será vertida. De esa persona, su sangre será vertida. Viene el Talmud y dice, tú puedes poner la coma una palabra después y la palabra lee perfecto, la frase lee perfecto. Shofech dam ha'adam ba'adam dam yeshafech. Una persona que vierte la sangre de una persona, ba'adam, dentro de una persona, dam yeshafech. Su sangre será vertida. El Talmud dice, hay 2 maneras de leer el versículo en hebreo, y las 2 son coherentes y las 2 tienen sentido. Shofech dam ha'adam ba'adam dam yeshafech, o Shofech dam ha'adam, ba'adam dam yeshafech. El que vierte la sangre de una persona, la sangre de esa persona será vertida. O el que vierte la sangre de una persona dentro de una persona, su sangre será vertida. ¿Qué es una persona dentro de una persona? El Talmud dice un feto, un bebé. ¿Cierto? La Torá está diciendo que hay una pena capital para el aborto. La Torá, de nuevo, en un segundo nivel de interpretación, usando las técnicas de derivación que fueron entregadas en el monte Sinaí, te permite encontrar y amplificar cada una de las palabras de la Torá y cada una de las letras de la Torá. El nivel más simple es solamente entender la historia, el entender el contexto. Por ejemplo, Rashi, un comentarista clásico, lo que él trata de hacer naturalmente es solamente organizar el texto, y que el texto sea legible, tenga sentido, sea coherente, y no haya contradicciones gramaticales, contextuales, históricas, etc. Y trata de armar, y por lo tanto Rashi tiene muchas preguntas cada vez y trata de hacerlo. Pero aparte del entendimiento literal, hay unos tremendos niveles de profundidad de cada palabra, y por lo tanto es muy importante, para acceder a esto, empezar a entender que, primero que nada, tengo que ver el texto en su idioma original, porque de lo contrario tengo una barrera de entendimiento de qué es lo que está pasando, y entender que Hashem también entregó reglas y sistemas de cómo decodificar este tema. O sea, en el fondo, la Torá oral es un sistema tremendamente comprimido, tremendamente chico, siendo que contiene la sabiduría del universo entero,
Y por lo tanto, Dios dio técnicas de cómo leer entre las líneas. De alguna manera, la Mishnah no es que es un grupo separado, la Torah oral no es un grupo separado, es lo que te permite decodificar el programa, es lo que te permite entender y extraer los elementos. Rabbi Hannah Wasserman decía que la Torah es comida cruda, la Mishnah es lo que te permite prepararlo. El resultado final, lo que llamamos quizás el Shulchan Aruch, es una mesa lista. Ahora puedes comerlo, ahora puedes servirte, ahora, cierto que es el código de Halajá, eso ya es concretamente qué es lo que tienes que hacer. La Torah es bastante limitada, es bastante y súper poco aplicable. ¿Cierto? La Torah dice no puedes robar, no puedes robar, ¿cierto? Lo tignov, uno de los 10 mandamientos, no tignov, no puedes robar. En verdad, lo tignov, spoiler, le voy a decir, lo tignov no quiere decir no robar, lo tignov quiere decir no secuestrar, pero para otro día. Lo tignov, digamos que no robar, ¿ok? Claramente la Torah prohíbe en otras partes también robar. Entonces, robar está prohibido. Puedes robar, por ejemplo, para salvar una vida. ¿Es considerado robar? ¿Tienes que pagar? ¿Quién paga? ¿Quién paga? Según la Torah, cuando alguien roba, tienes que pagar. A veces tienes que pagar hasta el doble, hay una multa por robar. Entonces, ok, ¿quién paga? Paga el que robó, paga. Tú le robaste para salvar la vida de alguien, quizás hay que salvar la vida, él tiene que pagar. No, si no tienes Torah oral, no tienes cómo decodificar el sistema es ilegible. ¿Ok? Eso número uno. Hashem nos entregó la Torah y nos entregó el sistema de cómo decodificar la ley. Dentro de este sistema estaban las técnicas de derivación, la puntuación de la Torah y una serie de sistemas. Tenemos Kal Vachomer, quizás Shabbat, Binyanar, Shnei Ketuvim, Boin Kerhat, Melandim, Moed Melandim, distintas técnicas que a medida que uno va estudiando el Talmud va entendiendo exactamente cómo funcionan y cómo van avanzando. Muchas de estas necesitan una tradición de tu rabino, de tu rabino, de su rabino hasta Moshe para poder entender cómo se aplica el contexto, en el fondo para que tú no estés haciendo trampa dentro del sistema y por lo tanto gran parte del estudio de Torah se dedica a tratar de entender cómo esto, porque al fin de cuentas lo que queremos hacer es entender qué está pensando Hashem, qué es lo que Hashem quiere esto, qué Hashem quiere de nosotros, cuál es el razón de Hashem, cuál es lo que está atrás de todo esto, qué Hashem espera de nosotros. Sin la Torah oral no tienes acceso al texto. Y hay una serie de problemas si no tienes una tradición oral de cómo se lee. Por ejemplo, la Torah, para darle un ejemplo, otra cosa que se entregó fueron las instituciones y conceptos. Por ejemplo, la Torah, si yo leo la Torah escrita, ¿ustedes creen que la Torah reconoce el divorcio? Sí, la Torah dice explícitamente que una persona que que se quiere divorciar, venatan la sefer escritud, venatan la bellata. Una persona que quiere divorciarse, entonces tiene que escribir un sefer escritud, que es un sefer escritud, no sé, un libro de cortar, así se traduce, sefer escritud. Venatan la bellata, y se lo vas a dar en su mano. Ok, en su mano. ¿Qué quiere decir eso? Le hago un libro de cortar, ¿qué le escribo? Le digo como chao, le mando una carta a mi señora, le digo chao, con eso estoy divorciado. Eh, Se lo tengo que tirar, tiene que tener filo porque es un libro de cortar, tengo que enterrárselo. O sea, ¿qué quiere decir? De nuevo, si no tiene una Torah oral que te explique qué es lo que eso quiere decir, ahora, según la Torah escrita, esto es un tremendo problema para mujeres, ¿cierto? Porque los hombres, por último, se pueden casar con muchas mujeres, entonces si está casado o divorciado no es tan grave, pero la mujer se puede casar con una persona, para otro día porque eso es así. Pero básicamente una mujer no puede funcionar en este sistema, si es que no tiene una Torah oral que explique cómo esto funciona. La Torah dice que tienes que ponerte Ushartam leot al yedeja. Tienes que ponerte una señal en tu brazo, ¿cierto? Ushartam leot al yedeja, vehiro totafot beneneja, y será una señal entre tus ojos, que es una señal. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? La tradición judía es que eso quiere decir los tefilín, que es una caja cuadrada de cuero que va aquí. ¿Cómo llegas de una señal acá a una caja de cuero? Tiene que ser que tiene una tradición oral que es lo que explica todo esto. Eh, la Mishnah, lo importante es entender que la tradición oral tenía una aplicación distinta y el sistema evolucionó un poco desde lo que fue la época de profecía hasta a la época que fue después de profecía. ¿Cierto? La Mishnah inicial quizás no fue exactamente igual a la de hoy día. El Talmud dice que la Mishnah inicial no tenía debates, no tenía lo que llamamos machloket. Esto solamente apareció en la época post-Nebuá, ¿cierto? En donde no podías solucionar nada con Nebuá y en donde el sistema empezó un poco a variar. Entonces, creo que podemos hablar un poco más de esto. Quería darles un pequeño feeling nomás de qué es lo que es. Básicamente, entendemos que la Torah oral es lo que nos permite acceder a la Torah escrita. Si no tienes Torah oral, la Torah escrita es ilegible, no sirve. No sabes cómo puntuarla, no sabes cómo explicar los conceptos, no sabes cómo profundizar los conceptos y no tienes cero aplicaciones, porque no sabes en qué contexto se aplica y en qué contexto no se aplica. La Torah, que nuestra tradición, por miles de años, ha sido que es súper claro que la Torah escrita siempre fue acompañada de la Torah oral, y la verdad es que la Torah escrita dice eso. ¿Cierto? La Torah, por ejemplo, y con esto cierro, la Torah escrita dice que cuando quieras hacerle shejitá a un animal, cuando quieras matar a un animal, tienes que hacerle shejitá como yo te enseñé. Eso dice la Torah. La Torah dice, cuando quieres matar a un animal y quieres comer carne, tienes que matar al animal de la manera en la cual yo te enseñé. Y si tú ves la Torah, dice
En ninguna parte dice cómo se mata un animal. No lo dicen. Entonces, tiene que ser que la Torah está hablando de otro texto, o de algo que está fuera, algo que está fuera del sistema, que es lo que nosotros llamamos la Torah oral. Entonces, podemos hablar un poquito más de esto. Quiero dar un pequeño feeling de lo que es la Torah oral, qué es, cuándo, cómo, algunas de las diferencias post y antes de la época profética. Empezando con eso, vayamos teniendo un mejor entendimiento de qué son las cosas. Nuevamente, agradecemos a quienes dedicaron el estudio de hoy, a un grupo anónimo que en agradecimiento a Hashem por la salud de su familia, a un grupo de hombres de la comunidad que dedicaron este estudio a la refuerza llamada de Joseph Ben Pela, David Ben Fela, David Ben Rivka y todos los jolim de Am Israel, y para que Hashem mande prontamente el fin a esta pandemia, y a la familia Shapira Vitran con motivo del Yorkshire de su madre, abuelita y bisabuelita Raquel Caro, Zichron y Brajá. Nuevamente, muchas gracias a todos ellos. Los invitamos a estar atentos. Tenemos clase hoy día, tenemos entrevistas, tenemos clases para todos los gustos. Vean nuestras clases, vean nuestros programas, vean nuestro canal de YouTube y nos vemos prontamente en una nueva edición de Essentials. Mi nombre es Rab Jake Benjo. Ha sido un placer.